Hola, soy el doctor Jorge Almendares. Bienvenidos a esta primera clase de neuroradiología, dedicada al trauma del sistema nervioso central. Será una guía visual de imagen. Recorreremos las modalidades diagnósticas, la lectura sistemática de la tomografía de cráneo, el politraumatismo, el trauma cráneoencefálico, las lesiones hemorrágicas y por último las complicaciones y las herniaciones. Comencemos con el primer módulo, una introducción a la neuroradiología. En él veremos las modalidades de imagen, las densidades y la lectura sistemática de la tomografía de cráneo. ¿Con qué estudiamos el cerebro? Disponemos de 4 grandes modalidades. La tomografía computarizada es rápida y está disponible las 24 horas. Es la primera elección en trauma y urgencias y detecta muy bien la sangre aguda y el hueso. La resonancia magnética ofrece el máximo detalle de las partes blandas. Es mejor para la isquemia y la lesión axonal difusa y no usa radiación ionizante. La angiografía, sea por tomografía o por resonancia, estudia las arterias y las venas, valora aneurismas y disecciones y guía el tratamiento endovascular. Y la ecografía Doppler es útil a través de la fontanela abierta en los neonatos para el flujo carotídeo y vertebral y se hace a pie de cama, sin radiación. En tomografía todo se compara con el agua, que vale 0 unidades Hounsfield, cuanto más denso, más blanco. De menor a mayor densidad, el aire está en menos 1000 unidades y se ve negro, la grasa entre menos 100 y menos 50, gris muy oscuro, el líquido cefalorraquídeo y el agua en 0, gris oscuro, la sustancia blanca entre 20 y 30, la sustancia gris entre 35 y 45, la sangre aguda entre 50 y 90 se ve blanca y el hueso o el calcio por encima de 400 muy blanco. La idea clave es esta: la sangre aguda se ve blanca, es decir, hiperdensa, con los días se vuelve isodensa y luego hipodensa, es decir, oscura. Y recuerda las ventanas de la tomografía, la de parénquima para el cerebro, la ósea para las fracturas y la de sangre para el subdural. En resonancia conviene entender las secuencias básicas. La secuencia T1 muestra la anatomía. El líquido cefalorraquídeo se ve negro y la grasa y el contraste brillantes. La secuencia T2 muestra el líquido cefalorraquídeo blanco y el edema y la mayoría de las lesiones brillan. La secuencia FLAIR es como la T2 pero con el líquido cefalorraquídeo suprimido, es decir, negro, ideal para las lesiones periventriculares. La difusión o DIWI hace que el infarto agudo brille intensamente en cuestión de minutos. Y las secuencias de eco de gradiente Gray y SWI detectan la sangre y los depósitos de hierro, como los microsangrados y la lesión axonal difusa. Entonces, tomografía o resonancia. La tomografía es el estudio de urgencia rápida, de segundos para el paciente inestable. Ideal en el trauma agudo para ver sangre, fractura y herniación, ampliamente disponible y de bajo costo. Su limitación es la radiación y su poca sensibilidad en la fosa posterior y en la isquemia precoz. La resonancia es el estudio de detalle, superior en la isquemia precoz con difusión, en la lesión axonal difusa y en los tumores, sin radiación ionizante, multiplanar y multisecuencia. Su limitación es que es lenta, cara y está contraindicada con algunos implantes. Para leer una tomografía de cráneo conviene seguir un método fijo, el método ABC, porque un orden fijo evita que se te escape una lesión. Primero, la simetría. Compara lado a lado. Toda asimetría es sospechosa. Segundo, las cisternas. ¿Están permeables? Si están borradas, sugieren edema o herniación. Tercero, la línea media. Está centrada. Su desviación indica efecto de masa. Cuarto, los ventrículos. Valora su tamaño y forma.
Si están grandes, piensa en hidrocefalia. Quinto, la sangre. Busca la hiperdensidad tanto extraaxial como intraaxial. Y sexto, el hueso. En ventana ósea busca fracturas, los senos y el aire, es decir, el neumoencéfalo. Pasemos al segundo módulo, el politraumatismo, es decir, el paciente con riesgo vital por lesión de múltiples sistemas. ¿Qué es el politraumatismo? Se define como el paciente que ha sufrido un traumatismo violento con compromiso de más de un sistema u órgano y que a consecuencia de ello tiene riesgo vital. No debemos confundirlo con el policontundido, que presenta múltiples contusiones sin riesgo vital, ni con el polifracturado, que tiene varias fracturas sin riesgo vital. La diferencia clave es esta: lo que define al politraumatizado no es el número de lesiones, sino el riesgo de vida que implican. Por eso exige una evaluación y un tratamiento inmediatos y priorizados. La mortalidad del politraumatismo sigue una distribución trimodal, es decir, en 3 momentos. La primera, inmediata de segundos a minutos, por laceración cerebral del tronco, de la médula alta del corazón o de la aorta, es casi irreversible. La segunda, en la llamada hora de oro, de minutos a horas, por hematoma epidural o subdural, hemoneumotórax o lesión de vaso, hígado o pelvis. Son las muertes evitables. Y la tercera, tardía de días a semanas por sepsis y fallo orgánico múltiple. Veamos las causas de muerte inmediata, en orden de prioridad al evaluar la vía aérea y la circulación. En el aparato respiratorio, la obstrucción de la vía aérea por cuerpos extraños, sangre o la propia lengua, la ruptura tráqueo-bronquial, el hemotórax a tensión, el tórax volante o las fracturas costales múltiples y la contusión pulmonar. En el aparato cardiovascular, la hipovolemia por hemorragia fulminante, el shock, sea hipovolémico, neurogénico o cardiogénico, el hemopericardio con taponamiento y la ruptura de la aorta o de los grandes vasos. Y en el sistema nervioso central, la contusión cerebral grave y la hemorragia cerebral masiva. Hablemos del manejo inicial y de los factores de pronóstico. Las prioridades del equipo de trauma son: evaluar de forma rápida y precisa, resucitar y estabilizar por orden de prioridad, valorar los recursos del hospital y coordinar el traslado interhospitalario si procede. Y hay 4 factores que deciden el desenlace. Primero, la gravedad de la lesión. Segundo, la patología previa del paciente. Tercero, el tiempo que transcurre hasta la atención. Y cuarto, la calidad de esa atención. Entremos en el tercer módulo, el trauma craneoencefálico. Veremos su definición, la gradación de la gravedad con la escala de Glasgow, su clasificación y los criterios de imagen. Definamos el trauma craneal y su magnitud. Es la afectación del cerebro causada por una fuerza externa que produce disminución o disfunción del nivel de conciencia y altera las capacidades cognitivas, físicas o emocionales. Es la primera causa de muerte e incapacidad por trauma en los menores de 45 años. Sus mecanismos más frecuentes son los accidentes de tránsito, las caídas, las agresiones y el trauma deportivo. Y es fundamental distinguir el daño primario del secundario. El primario es el impacto directo, inmediato e irreversible. El secundario, causado por la hipoxia, el edema, la hipotensión y la hipertensión intracraneal, es prevenible
y tratable. La escala de coma de Glasgow gradúa la gravedad sumando 3 respuestas, con un rango de 3 a 15 puntos. La veruna circular, 4 si es espontánea, 3 a la voz, 2 al dolor y 1 si está ausente. La respuesta verbal, 5 si está orientada, 4 si es confusa, 3 con palabras, 2 con sonidos y 1 si está ausente. La respuesta motora, 6 sí o 6, 5 si localiza, 4 si retira, 3 en flexión, 2 en extensión y 1 si está ausente. Se considera leve un Glasgow de 14 a 15, moderado de 9 a 3 y grave de 8 o menos. Y una regla práctica, un Glasgow de 8 o menos obliga a considerar la intubación y la protección de la vía aérea. Clasifiquemos el trauma craneal en abierto y cerrado. En el trauma abierto hay solución de continuidad de la bóveda craneana, una fractura con ruptura parcial o completa o el compromiso de las cavidades aéreas como los senos paranasales. Aumenta el riesgo de infección, de fístula, de líquido cefalorraquídeo y de neumoencéfalo. En el trauma cerrado, la bóveda craneana permanece íntegra y el daño encefálico ocurre sin exposición del contenido intracraneal. Es la forma más frecuente. ¿Cuándo indicar una tomografía de cráneo? Nos guiamos por los signos de alarma en el trauma leve, basados en reglas clínicas validadas. Son de alto riesgo y exigen tomografía urgente. Un Glasgow menor de 15 a las 2 horas del trauma. La sospecha de fractura abierta o hundida. Los signos de fractura de la base del cráneo. 2 o más episodios de vómito. Y la edad de 65 años o más. Son de riesgo moderado y obligan a valorar la tomografía. Una amnesia de más de 30 minutos previa al impacto. Un mecanismo peligroso como un atropello o una caída de más de 1 metro. La anticoagulación o una coagulopatía, una convulsión postraumática y una cefalea intensa y progresiva. Antes de detallarlas, veamos el mapa general de las lesiones traumáticas. Primero, el hematoma epidural entre el cráneo y la duramadre. Segundo, el hematoma subdural entre la duramadre y la aracnoides. Tercero, la hemorragia subaracnoidea en los surcos y las cisternas. Cuarto, la contusión hemorrágica, un golpe cortical del parénquima. Quinto, el hematoma intraparenquimatoso, sangre dentro del cerebro. Y sexto, la lesión axonal difusa por cizallamiento de los axones. Entremos en el cuarto módulo, las lesiones hemorrágicas. Aprenderemos a reconocerlas en la tomografía por su forma, su localización y sus claves diagnósticas. Empecemos por el hematoma epidural, que es la sangre entre el cráneo y la duramadre. Sus claves diagnósticas son una forma biconvexa como una lente, su origen en la arteria meningea media, su asociación a la fractura del hueso temporal, que el 90% son unilaterales. Una clínica característica de intervalo lúcido seguido de un deterioro rápido y una frecuencia del 1 al 4%, pero con alta mortalidad. En la imagen, el hematoma epidural se ve como una colección hiperdensa y biconvexa que de manera característica no cruza las suturas del cráneo. Sigamos con el hematoma subdural, que es la sangre entre la duramadre y la aracnoides. Sus claves diagnósticas son una forma semilunar, en media luna, su origen en las venas puente, que representa del 10 al 20% de los traumas craneales,
con una mortalidad del 50 al 85%, que el 85% son unilaterales y el 15% bilaterales, que sí cruza las suturas y sigue la convexidad, y que puede resangrar y formar una neomembrana. Su densidad cambia con el tiempo, agudo. En menos de 3 días se ve hiperdenso o blanco. Subagudo, de 3 días a 3 semanas, isodenso y difícil de ver. Y crónico, de más de 3 semanas, hipodenso u oscuro. Hagamos la comparación clave entre el epidural y el subdural. En cuanto a la localización, el epidural está entre el cráneo y la dura madre, y el subdural entre la dura madre y la aracnoides. En la forma, el epidural es biconvexo, como una lente, y el subdural semilunar, en media luna. En el vaso de origen, el epidural viene de la arteria meningea media y el subdural de las venas puente. Respecto a las suturas, el epidural no las cruza, mientras que el subdural sí. Respecto a la línea media, el epidural puede cruzarla, pero el subdural no, porque lo limita la hoz. Y en la clínica, el epidural da el clásico intervalo lúcido, mientras que el subdural es variable y a veces insidioso. Veamos la hemorragia subaracnoidea, que es la sangre en los surcos y las cisternas del espacio subaracnoideo. Sus claves diagnósticas son que está presente en la mayoría de los traumas craneales, que se ve como finas colecciones hiperdensas en los surcos, que acentúa la tienda del cerebelo y las cisternas y que puede causar hidrocefalia y vasoespasmo. Consideremos la hemorragia intraventricular postraumática, es decir, la sangre dentro del sistema ventricular tras el trauma. Sus claves diagnósticas son sangre en el trayecto ventricular en uno o en todos los ventrículos, que representa del 1 al 5% de los traumas craneales y marca la gravedad del trauma, que suele acompañar a la lesión axonal difusa, a las contusiones y a la hemorragia subaracnoidea, el riesgo de hidrocefalia obstructiva, que puede requerir una derivación ventricular externa y que empeora el pronóstico funcional. Profundicemos en la hemorragia intraventricular postraumática, su origen, su imagen y su manejo. Es rara de forma aislada. Casi siempre indica un trauma de alta energía. Sus mecanismos de origen son el desgarro de venas subependimarias, la extensión de una contusión o de un hematoma vecino, el reflujo de una hemorragia subaracnoidea hacia los ventrículos y el cizallamiento por lesión axonal difusa del septum y el fornix. En la tomografía encontramos material hiperdenso en las zonas declives, un nivel líquido sangre en las astas occipitales, un molde ventricular en los casos graves y dilatación ventricular, es decir, hidrocefalia. Su complicación clave es la hidrocefalia aguda por bloqueo del líquido cefalorraquídeo, con deterioro neurológico rápido, por lo que hay que vigilar el tamaño ventricular de forma seriada. En cuanto al pronóstico y el manejo, se asocia a mayor mortalidad, se cuantifica con la escala de Graeb. El manejo se basa en el control de la presión intracraneal y el soporte, y se coloca una derivación ventricular externa si hay hidrocefalia. Veamos la contusión hemorrágica, una lesión cortical por el mecanismo de golpe y contragolpe. Sus claves diagnósticas son que representa el 47% de las lesiones traumáticas, que su mecanismo es de aceleración y desaceleración, que el 50% afecta el lóbulo temporal
y del 33% el lóbulo frontal, que se asocia a fractura con o sin hundimiento, que evoluciona apareciendo lesiones nuevas a las 24 y 48 horas, y una clínica de confusión, déficit focal y cambios de conducta. Consideremos el hematoma intraparenquimatoso, que es una colección de sangre dentro del parénquima cerebral. Sus claves diagnósticas son una colección intraparenquimatosa de sangre, un edema perilesional acompañante, que puede ser extenso y producir efecto de masa, y que la clínica depende de su localización. Terminemos las lesiones con la lesión axonal difusa, es decir, el cizallamiento de los axones por fuerzas de rotación. Sus claves diagnósticas son un mecanismo de cizallamiento rotacional, un coma desde el impacto desproporcionado respecto a los hallazgos, que la tomografía es a menudo normal, por lo que exige sospecha clínica, que la resonancia, consecuencias GRE, SWI y difusión es el estudio de elección, y que sus localizaciones típicas son la unión entre la sustancia gris y la blanca, el cuerpo calloso y el tronco encefálico. Hagamos una nota rápida sobre los tumores del sistema nervioso central, donde el contraste sea gadolinio o yodo es clave para caracterizarlos. Las metástasis son múltiples. Se sitúan en la unión entre la sustancia gris y la blanca y muestran un realce en anillo con mucho edema. El glioblastoma es único, con un realce en anillo irregular y cruza la línea media. Y el meningioma es extraxial, de base dural, con un realce homogéneo e intenso. Entremos en el quinto y último módulo: las complicaciones y las herniaciones. Es el daño secundario, lo que hay que anticipar y evitar. Los síndromes de herniación cerebral son el desplazamiento del tejido cerebral por efecto de masa. La herniación subfalcina ocurre cuando el giro cingulado cruza por debajo de la hoz, es la más frecuente. La herniación uncal o transtentorial ocurre cuando el uncus comprime el tercer par craneal, produciendo una midriasis fija del mismo lado. La herniación central descendente causa un deterioro rostrocaudal del tronco encefálico. Y la herniación amigdalina ocurre cuando las amígdalas cerebelosas descienden por el foramen magno, lo que puede llevar al paro respiratorio. Existen otras complicaciones del trauma craneal que debemos anticipar: los abscesos, una infección focal, sobre todo en el trauma abierto, el neumencéfalo, aire intracraneal por fractura de los senos, los infartos por compresión vascular o herniación, la propia herniación por desplazamiento debido al efecto de masa, y la isquemia, un daño secundario por hipoperfusión. Recapitulemos los puntos clave para llevarte. Primero, la tomografía es la prueba de urgencia. Es rápida y detecta la sangre aguda que se ve hiperdensa y la fractura. Segundo, la forma delata el hematoma. Biconvexo es epidural y en media luna es subdural. Tercero, la densidad marca el tiempo. Blanco es agudo, isodenso subagudo y oscuro crónico. Cuarto, la escala de Glasgow gradúa la gravedad. De 8 o menos es grave y obliga a proteger la vía aérea. Quinto, una tomografía normal no descarta la lesión axonal difusa. Si la clínica no cuadra, pide una resonancia con difusión y SWI.
Y sexto, anticipa el daño secundario porque la herniación, el edema y la isquemia son prevenibles. Con esto concluimos la primera clase de neuroradiología del trauma del sistema nervioso central. Recuerda lo esencial. La tomografía es la prueba de urgencia porque detecta la sangre aguda y la fractura. La forma delata el hematoma, biconvexo el epidural y en media luna el subdural. La densidad marca el tiempo, blanco el agudo y oscuro el crónico. La escala de Glasgow gradúa la gravedad. Una tomografía normal no descarta la lesión axonal difusa y siempre debemos anticipar el daño secundario. Gracias por acompañarnos.